Bienvenidos, bienvenidos. Sigan. Bueno, hoy es un día muy hermoso, como todos los días, ¿no? Un día hermoso como todos los días, porque el don de la vida es hermoso. Y la vida hay que saberla vivir. Porque si no la sabemos vivir, entonces el tiempo pasa vacío y no hay quien lo retoñe. Y cuando no hay nadie quien lo retoñe, pues qué triste es la vida. Porque tenemos que siempre hallar siembra y cultivo en nuestra vida. Entonces son cosas maravillosas que el Señor nos va permitiendo día tras día. Hemos venido todos los miércoles, por los que hemos venido juiciosos asiduamente a estas enseñanzas de los miércoles, hemos venido tratando todo lo de la parte de la sanación, ¿no es cierto? Unos ya saben cómo es, muchas formas de sanación, son muchísimas, ¿no es cierto? Las que hemos aprendido, muchísimas y muchísimas. Uno piensa que la sanación solamente es el dolor que uno tiene o la enfermedad que uno tiene y ya ahí nomás. No, son muchas las cosas en que por qué nosotros realmente nos enfermamos. Entonces vamos a tomar el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 1 hasta el 14. Juan 14, del versículo 1 al 14. Voy a leer de mi versión de Jerusalén y después escuchamos la versión otra diferente. De pronto Dios habla hoy, o latinoamericana. Nos dice el evangelista Juan: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y si no, os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros, y donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, otro de los discípulos. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no os las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que me pidéis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. ¿Hay otra versión diferente? ¿Quién la puede leer? Sí, hasta el 14. No se angustien ustedes, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor,
déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí, Él es el que hace su propio trabajo. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Es palabra así. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosos esos relatos que a través de este Evangelio de San Juan nos permite ver las experiencias que los discípulos, los apóstoles tuvieron con Jesús y Jesús tuvo con ellos, y toda esa misión que ellos empezaron a actuar y a obrar. Es lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora en día, es lo mismo, es un vivir diario con Jesús. Los apóstoles en ese tiempo pues lo tenían en carne y hueso, pero nosotros lo tenemos en la luz del Espíritu Santo, porque es la promesa que Él nos ha dejado. Él nos dijo, no los dejaré solos, yo dejaré mi espíritu. O sea, no se preocupen porque solos no van a quedar, mi espíritu va a quedar en ustedes. Y como el Espíritu de Dios está en nosotros, pues nosotros tenemos que seguir esa travesía que los mismos apóstoles tuvieron con Jesús, hecho de hombre, carne y hueso. Nosotros también andamos en esa travesía con Jesús a través de la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Si hay las cosas tan hermosas en que nosotros pensamos que eso pasó y eso le tocó a ellos y nosotros ahora nos toca otra cosa diferente. Lo que pasa que es que precisamente la vida y el hombre va innovando y va renovando muchas cosas en lo que la misma inteligencia del hombre va actuando, y así nosotros nos tenemos que ir sometiendo a la ley humana, ¿sí? Pero no se nos puede olvidar la ley divina, los mandamientos de Dios. Entonces nosotros no podemos andar como hombres adelante y el espíritu atrás, o el espíritu adelante y nosotros atrás. No, tenemos que ir a la par con Cristo en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él es el que nos va conduciendo esa gracia. Vamos a ver en estos 14 versículos que acabamos de leer 2 veces de diferentes versiones de Biblias escritas por hombres en la luz del Espíritu Santo, ¿no? Ustedes saben que la Biblia es escrita por los hombres, pero en la luz del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu de Dios necesita de ¿qué? De estas manitos, de estos pensamientos, de este cuerpito, de estas piernitas para hacer lo que Dios nos va a ir indicando. ¿Para qué? Para extender el reino de los cielos. Por eso hoy el Evangelio, ¿qué nos está hablando hoy el Evangelio? Nos está llamando. Ahí hace un llamado hoy el Evangelio. ¿Llama a cuántos? A 12 apóstoles, a 12 discípulos, ¿sí? Y los hace apóstoles. Hoy también el Señor nos llama. ¿Para qué? Vayan, expulsen demonios, vayan, anuncien, vayan, hablen de mí, vayan, extiendan el reino de los cielos. Es que a veces nosotros nos quedamos, a veces nosotros pensamos que hablar de Jesús, qué vergüenza, qué oso, qué cosa tan fea. ¿Por qué? Porque hay ahorita muchas situaciones que a nosotros nos están dispersando y nos están enfriando la gracia del estar en el permanecer en Cristo Jesús. Eso nos está dispersando muchísimo. ¿Y por qué nos pasa? Porque nos falta mucha formación. O sea, si yo no conozco de qué voy a hablar, y sí, de pronto si yo hablo cosas que no conozco, pues la embarro y se van a burlar de mí y me van a hacer bullying, ¿sí? Y de todo me van a criticar. Pero si yo conozco, Él me respalda y no se van a burlar de mí, porque voy a hablar con esa fortaleza y con ese creerle a Cristo que habita en mí. Entonces, mire que nosotros a veces
tememos de muchas cosas y nos dejamos llenar de miedos, porque es que eso es lo que el mal nos produce: miedos, temores, inseguridades, dudas, intrigas, muchas cosas que no nos deja realmente a extender el reino de los cielos, lo que hoy el Evangelio nos está hablando. Entonces, hay 4 pasos muy importantes. Aquí dice: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. En la versión que nos leyó Diana, hay muchos lugares, y de pronto en otras versiones dicen otra palabra. Aquí nos dice mansiones. Uno dice que en la casa de mi padre hay muchas mansiones, dice uno, pero ¿qué? Si aquí estoy luchando con construir una casa y no he podido ni siquiera obtener la propia, porque pasamos toda la vida pagando arriendos, viviendo en propiedad ajena, ¿sí? Toda la vida uno viviendo en propiedad ajena. Pero resulta, y aún si nosotros somos conscientes, estamos viviendo en una propiedad ajena. ¿Cuál es? La tierra no es nuestra, la tierra es de nuestro Padre, ¿sí? Pero es tanto así que Él nos ama tanto que ya nos tiene una morada, un lugar seguro. Y ese lugar lo desconocemos. Y nosotros aquí luchando para construir el que queremos. Las comodidades humanas que queremos recibir o queremos tener en una casa, en un apartamento, en una finca, bueno, en lo que sea. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en primer lugar. Oye, no te afanes por construir acá cosas materiales, no te afanes por conseguir cosas propias, porque es que tú te debes preocupar para conseguir lo propio que soy yo en tu corazón, porque yo sí te tengo la mansión ya, el lugar allá, ya está listo, con cama, sauna, buena ducha, agua caliente, ¿no es cierto? Comida, buen comedor, una sala espectacular. Nosotros nos las imaginamos así porque así estamos viviendo, pero allá es otra clase de mansión totalmente diferente. Para poder nosotros vivir en esa gracia, para llegar a esa mansión donde ya la tenemos y nosotros luchándola aquí por obtener algo, una cosita pequeñita, Señor, denos esto pequeñito, porque es que cumplirle al César es cansón, ¿no es cierto? Al César hay que cumplirle con los impuestos, con el arriendo, con el régimen tributario, con todos los regímenes que aquí los mandatarios nos ponen, no solamente en este país, sino en todo el mundo, y tenemos que cumplir. Entonces, ¿qué nos está invitando aquí el Señor? No se preocupen, no se preocupen, preocúpense por ustedes, preocúpense por estar sanos, preocúpense por vivir en alegría, preocúpense que la mansión que ustedes quieren llegar a tener, la vida eterna, sea la mejor. Porque es que para llegar hasta allá tenemos que escalar ciertos niveles de purgación. Entonces, desde aquí preocupémonos por esa mansión, no tanto por la terrenal, porque queda terreno. Nosotros tenemos que aspirar a lo espiritual. El segundo paso que nos dice, por eso el Señor nos dice: volveré y os tomaré contigo para que donde yo esté, estéis también vosotros, y a donde yo voy, sabéis el camino. Nosotros debemos buscar ese camino. ¿Y qué le dice aquí Tomás? Muchos de nosotros somos Tomás, ¿no? Que hasta que no metemos, ¿qué? El dedo en la llaga no creemos si es verdaderamente ese Jesús que lo crucificaron, que le dieron una lanza en su costado, que brotó sangre y agua, todo lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice aquí Tomás? Ya estando hablando Jesús con ellos, porque encontramos aquí ¿cuántos personajes? 2, Tomás y Felipe, ¿sí? Tomás le pregunta, ahí estamos nosotros, ¿cuántos aquí somos Tomás? Cuando le preguntamos así al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. Yo creo que nosotros, ¿y cómo es eso? ¿Y para qué?
¿Y cómo? ¿Y qué se hace? ¿Y cómo se mira? ¿Y cómo se toca? ¿Sí? Así es, Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que Tomás quedó más Lucas loco yo, porque menos entendió. Así el Señor nos habla claro y nosotros quedamos, no entendí. Toda la vida nos la pasamos en la gracia de Dios, no entiendo. ¿Cómo así que usted es el camino? ¿Cómo así que usted es la verdad? ¿Cuál es la vida si yo la tengo? ¿Y usted por qué me dice que usted es la vida si yo ya la tengo? Muchas preguntas nos podemos hacer de esa forma humanamente, ¿sí? Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, conocéis también al Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Miren, nosotros, en todo lo que vivimos en nuestra vida, nuestras lesiones físicas, como son las enfermedades, nuestras lesiones espirituales, que son las dudas, que no sabemos realmente qué es lo que estoy profesando, cuál es el Dios que yo estoy acogiendo, porque hay muchas confusiones que independientemente en que nosotros estemos seguros, hay momentos que nos hacen dudar, y hay momentos que nos hacen dudar de qué forma las catástrofes que se están manifestando en la misma naturaleza. ¿A cuántos la pandemia no los hizo dudar de la fe? ¿A cuántos la pandemia no los hizo dudar que ese que me dice que es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué me desea a mí una pandemia? ¿Por qué desea que mi familia, a través de un COVID, se hayan muerto mis seres queridos? Porque muchas familias, hubo varios que fallecieron, ¿sí? Hubo familias que perdieron 4 o 5 familiares. Entonces, ahí es donde empieza la duda, ahí es donde empieza uno a cuestionar muchas cosas, ¿sí? De pronto, no hace nada que me acabo de pasar un huracán, no sé cuántos estragos habrá hecho el huracán. Entonces dice uno, ¿por qué hay esto? ¿Por qué estos climas? ¿Por qué esto lo estamos viviendo de esta forma? Y es que ahí es donde Dios permite todas estas situaciones cuando hay temblores, hay terremotos, hay tantas cosas naturales que es imposible que el ser humano las detenga. Es imposible. Así sea el que conoce muy bien los sismos de la tierra y está controlándolo, le quedó grande porque en cualquier momento tembló, ¿sí? Es muy difícil que aquel que sepa que hoy no va a llover detenga la lluvia y llueve, ¿sí? O que no salga el sol y sale el sol y quema, ¿sí? Porque a veces, ¿cuánto no duramos aquí con unas asoleadas fuertes que quemaron ciertos cerros que tenemos aquí en Bogotá? Y yo creo que eso pasa en todos los países. Entonces, son situaciones que hacen dudar, que hacen que esto se estremezca. Y en las mismas situaciones climáticas y naturales y todo lo que vivimos, aquí, ¿qué afecta? El cuerpo del ser humano. Llegó una pandemia que afectó el cuerpo. Hay cambios de climas que afectan el cuerpo, ¿sí o no? Hay un temblor que afecta el cuerpo. O nos morimos o quedamos unos cuantos lesionados, ¿sí? O sea, golpea el cuerpo. Y nosotros cuando golpea el cuerpo nos da enfermedades o nos duele o nos pasa algo, alguna fractura, lo que sea, ese cuerpo nosotros nos debilitamos porque pensamos que hasta ahí nos llegó la vida. ¿Todo el mundo piensa eso? Me morí, o ya no voy a salir de esta enfermedad, o quedé paralítico, o quedé mudo, o quedé sordo, o quedé ciego, ¿sí? Entonces, cuando vienen todas estas situaciones de fe que el Señor permite, de todas estas situaciones que hemos venido viviendo durante el transcurrir de la historia de la vida, porque esta pandemia no solamente nos tocó a nosotros porque fuimos malos, no, o nos tocó a nosotros porque Dios no nos ama, no.
hay muchas pandemias y muchas situaciones en la historia de la vida que han venido sucediendo muchísimos, hasta las guerras, han existido 2 guerras mundiales, estamos próximos a la tercera, yo creo que la tenemos pero silenciosa, por ahí se está como que dando a ver en dónde empieza la explosión de la tercera guerra. Entonces, miremos que eso nos golpea a nosotros el cuerpo, y al golpear nuestro cuerpo, golpea nuestra alma, el creer. Entonces ya empieza el ser humano, ¿en qué estoy creyendo? ¿Por qué mi cuerpo está lesionado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mi familia se está muriendo? Y empiezan muchas interrogaciones que uno a veces dice, y me dice el Señor que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, miremos que esas son las cosas que el Señor nos permite para que nosotros que empecemos a actuar, a que nosotros todos los días tenemos que vivir en la paz y en la gracia de Cristo, siempre resucitando con Él, orando para ser resucitados en Él, para Él y por Él, ¿sí? Por eso Tomás nos dice, bueno, ¿y qué? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuál es el camino? Y nosotros muy seguramente todos los días le estamos diciendo, bueno, Señor, mire todo lo que nos está pasando y ¿para dónde vamos? Con el mismo dolor de cabeza, con las mismas situaciones, con las mismas deudas, ¿sí? Entonces, son esas las cosas que Dios hoy nos está diciendo, miren, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Si tu vida te está golpeando el cuerpo, si te está golpeando el alma, es porque yo necesito saber si tú estás conmigo. Porque eres tú el que tienes que seguir haciendo realmente el caminar con Cristo. Y si yo estoy con Cristo, yo tengo la firmeza de que es Él que me va a sacar de todas las situaciones que Él nos está permitiendo aquí en la vida. A todo el mundo, no solamente a nosotros, es a toda la humanidad. Los unos con X, los otros con Y y los otros con Z. Y por eso, ¿qué dice aquí Felipe? Y le dice a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La facilidad, ¿no? Señor, sáquenos de este embrollo, de este problema y ya nos basta. Sabemos que usted sí es este. Sí, Él a veces nos permite ver sanaciones de una. Ver sanaciones que la gracia que el Señor de pronto le permite a un sacerdote, a una religiosa, a un laico, hasta nosotras las mamás con los hijos. Nosotras las mamás con los hijos estamos orando cuando el niño está enfermo, que uno no sabe qué hacer, que no tiene dinero, y uno le pide al Señor, y con una agua tibia que uno le dé al chino, se sana, sea de la cabeza, sea del estómago, sea de la tos, sea de los pulmones, sea donde sea. Es ahí donde nosotros tenemos que ver esa gracia que Dios nos ha permitido, o sea, es creerle a Dios. Cuando aquí dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dios se glorifica y se está glorificando todos los días en nuestras vidas, hermanos. Lo que pasa que es que a veces nosotros queremos ver con ojos mundanos, pero si nosotros le decimos a Dios, déjame ver con tus ojos lo que tú quieres de mí y lo que tú estás haciendo conmigo, veremos otra realidad de la vida, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver a un Dios que es bueno, entonces me tiene que sanar a mi hijo, porque me tiene que sanar a mi hijo, o me tiene que sanar a mi esposo, o me tiene que sanar a mí, ¿sí? O tiene que sanar a mi papá o a mi mamá. Pero como no lo sanan, entonces no hay un Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios a veces hace cosas extraordinarias con unos y con otros para que aquellos que no vemos podamos ver la misericordia de Dios que está actuando en el otro. Y a veces uno dice, ¿y por qué con él y por qué no conmigo? Porque siempre pasa, ¿no? ¿Y por qué a él sí lo bendice y a mí no? ¿Y por qué a él sí lo sana y a mí no me sana? ¿Sí? ¿Y por qué se llevó a mi esposo tan bueno que era y que predicaba y que anunciaba la palabra? Dios hace todo perfecto, ¿sí? Dios hace todo grande y Él lo hace para el crecimiento y nosotros
podamos ir desde aquí haciendo esa morada, haciendo esa mansión donde vamos a llegar a disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo hoy el Señor? Oye, venga, dice a Felipe, dice el Señor le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? ¿Tanto tiempo que el Señor está con nosotros desde antes de nacer y no me conocen? ¿Ah? Y así pasa. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no me sanó, porque no me liberó, porque no me sacó del apuro, lo desconocí. Y el Señor dice, ¿me tienes? ¿Tú me llevas? ¿Quién te da la vida cuando te levantas todos los días? Nosotros a veces somos arrogantes con Dios, porque pensamos que nosotros tenemos que levantarnos vivos y levantarnos bien. Y el día en que no nos levantamos, entonces ese día no existe Dios. Y el día que nos levantamos con alguna enfermedad grave, peor. Y si no me sana, pues más grave. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Oye, venga. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí? Oiga, no necesito. El día que veamos al Padre, ese día ya estamos allá que acá. Ya salimos de este mundo y no nos demos cuenta. Porque nadie puede ver al Padre aquí, los ojos al Padre. Porque, ¿qué tal? ¿Qué tal que el Padre se mostrara y nosotros, como somos tan relajados, ¿no? Ah, sí, ese es el Padre, ya lo vi. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya vemos al Padre es porque ya estamos allá en la morada en que nos tiene, en la mansión, en el lugar donde ya nos preparó. Las palabras que os digo no os las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, dice el Señor, créanme que yo hago las obras. Créanme que yo lo que quiero de ustedes es que estén sanos. Crean que yo quiero que ustedes estén salvos. Crean que lo que yo quiero es que ustedes estén alegres, estén llenos de paz. Créanlo. Pero entonces uno le dice, tengo cáncer. ¿Cómo quiere que yo esté contento? ¿Cómo quiere que yo esté alegre? Tengo deudas. ¿Cómo quiere que le creamos que estemos felices? ¿Sí? Pero es que nosotros no sabemos que a través de todas esas situaciones, ¿qué es lo que está permitiendo el Señor en mi vida? Que yo siga avanzando en el creer en Él, en la gracia del amor, para ir formando mi morada eterna, ese lugar, esa mansión allá arriba. Los dolores no es porque yo soy mala. Los dolores que me causan en mi vida, sean físicos, económicos o espirituales, no es porque uno no merezca la gloria de Dios. Esos dolores, y si el Señor no lo da, es para recibirlo con gozo, en paz y alegría, y dándole gracias a Él, porque a través de eso yo me estoy diciendo, necesito más a aquel que es mi camino, que es mi verdad y que es mi vida. ¿Sí ven? Y a veces nosotros cogemos las enfermedades, los dolores, las situaciones duras que nos están pasando como el desprecio más grande que Dios tiene conmigo y con mi familia o con mi vida o con las cosas que yo hago. Y nos llenamos tanto de temores que rechazamos la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y por eso nosotros nos debilitamos fácil. Y Dios todos los días nos da la fuerza del Espíritu Santo. El Señor dirá, este hombre está débil, esta mujer está débil, vamos a darle fuerza. Y nosotros no le recibimos. Porque estamos pensando que las cosas se nos hagan fáciles como nosotros creemos. Por eso el Señor dice, créenme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creerlo por las obras. Oiga, al menos creamos. Por eso son estos grupos y en las parroquias, cuando los sacerdotes a veces dicen, ¿quién tiene un testimonio para darle la gloria a Dios? ¿Sí?
Y qué bueno uno pararse y decirlo. Sí, yo doy este testimonio. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra en alguien, y si no está obrando en mí, pero yo escucho que a esta persona obró, empieza uno a decir, si hay un Dios, si hay un camino, si hay una verdad y si hay vida. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor cuando yo hago el testimonio su gloria? Diciendo, tú estás vivo y me has resucitado, y como me has resucitado a mí, resucitará a todos, porque todos somos hijos de aquel que nos dio la vida. O sea, es nosotros que a veces, y cuando no nos la da a nosotros, es porque Dios sabe que aquí la tenemos que llevar. ¿Para qué? Para allá arriba ser más glorificados ante el Padre. No veamos la vida como un martirio, no veamos una vida como una enfermedad, no veamos la vida como la tragedia más tragedia de las tragedias, peor que un terremoto. No veamos nuestra vida que no hay salvación cuando estamos hundidos en un mar, en el mar que nos estamos ahogando. No veamos así la vida. Veamos la vida, que la vida como yo la llevo es sanación a mi espíritu, a ese espíritu en que yo voy a resucitar en esa mansión y en ese lugar o en esa morada donde Él ya me está esperando. No veamos que hemos sido fracasados por tanta enfermedad y por tantas situaciones graves. Al contrario, hay que amarlas. Hay que amarlas. Yo empecé a amar más a Cristo y empecé a reconocer más el amor en Cristo cuando empezó mi esposo con el cáncer. Porque dije, llegó la prueba de amor. Llegó una prueba de amor. Y eso yo lo decía acá. Y lo decía aquí a los servidores. Esto es una prueba de amor. Y mi esposo le decía, sí, sí, qué hermosa esta prueba. Y él fue el que llevó los dolores. Pero claro, uno estando al pie de una persona que ama en ese cuidado, también uno la lleva. Y eso fue lo que el Señor formó en nosotros antes de que mi esposo partiera. Qué hermoso lo que nosotros debemos es hacer. Todo tenemos que recibirlo con amor. Toda enfermedad hay que recibirla con amor. Toda situación difícil hay que recibirla con amor. Porque si creo en Él, hay una esperanza en que yo llegue ante esa morada y ese lugar, esa mansión tan grande que me está esperando en mi vida. Y no solamente yo, porque uno tiene cola, ¿no? Entonces Él también va para la colita. Porque Dios, como le dice a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación para ti y toda tu familia. Dios no es egoísta. No, yo lo cojo a usted porque me gustó, porque es bonita, porque tiene camiseta amarilla. Sus hijas, más o menos, después. No. Si Él lo toma uno, es porque hay un creer en nuestra familia para mover las montañas de salvación y de sanación y de liberación. Es eso lo que Dios nos está entregando. Y dice aquí, ya para terminar, en verdad os digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará mayor aún. Escuchemos, es que escuchemos con los oídos del alma, no con los oídos del ruido del mundo. Porque voy al Padre y todo lo que me pidáis en mi nombre yo lo haré. Tan hermoso, ¿no? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pidamos. Pidámosle al Señor. Y todo lo que recibamos de Él, si yo le pido a Él por mis hijos, que a veces hay mamás que dicen, pero yo le estoy pidiendo a mi hijo, al Señor por mi hijo para que me lo cuide todo, y le pasa un accidente, es porque Dios lo ama. Es que no veamos las situaciones, el rechazo de amor de Dios, porque Dios lo hace perfecto. Él pide que yo les daré, yo se los daré. Y si el Señor nos da un dolor, una enfermedad, es para la salvación de mi alma y de la de mi
familia. Porque Dios va obrando grandemente en un pueblo que lo alaba y lo bendice, en un pueblo que ha pedido con fe, en un pueblo que ora. Y si tu mujer está orando sola en tu hogar, es porque Dios se va a glorificar. Y todo lo que te pasa en tu vida es porque Dios te ama. Amén. Dios te ama. Amén. Y hay que recibir todo en el amor de Cristo. Las enfermedades en el amor de Cristo, porque todo es en Él. Porque si lo recibimos así, ¿de qué nos preocupamos si Él nos va a levantar en esa gracia perfecta y grande, donde Él siempre nos estará cuidando? Él lo que nos quiere es siempre salvos. Nunca se nos olvide que somos salvados y nuestra salvación ya la tenemos gratis y no sabemos cómo la vamos y la estamos disfrutando. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito el Evangelio, ¿no? Y tal cual para lo que nosotros estamos viviendo.